Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con las actividades del día de hoy del Instituto de Estudios Superiores Tomás de Aquino. Voy a iniciar con el segundo momento de la materia en hermenéutica filosófica. Voy a invitar a los alumnos que vayan integrándose poco a poco a la transmisión. Empecé en tiempo y forma. El día de hoy vamos a tener la clase sobre Platón, y específicamente sobre el crátilo, también pronunciado cratilo. Ahorita vamos a ver esa diferenciación, ¿no?, entre crátilo y cratilo. Y vamos a desarrollar algunas ideas, algunos argumentos, algunas situaciones que tienen que ver con este diálogo de Platón. Y el día de mañana vamos a trabajar a la misma hora el Perihermeneias de Aristóteles. Pero hoy nos vamos a concentrar en Platón, ¿no? Antes de iniciar, quiero dar las generalidades del día de hoy. No me voy a detener en explicaciones etimológicas del griego, ya que pues en gran parte este diálogo se fundamenta en la erudición que Sócrates tiene, ¿no?, sobre el conocimiento de la lengua griega, del griego antiguo, del griego, pues básicamente de la lengua de Homero. Pero no nos vamos a detener mucho ahí. Haremos la referencia a la etimología que menciona para el argumento, para uno de los argumentos socráticos, que tiene que ver con antropos, psique y soma. Ahí sí vamos a trabajar un poco esos tres elementos, pero no nos vamos a salir a etimologías que rebasen lo que el propio Sócrates dice, ¿no? Esa es una primera parte. En el desarrollo del día de hoy vamos a plantearnos cuáles son los argumentos que nos ofrece Platón. En este caso, cuáles son los argumentos que maneja Hermógenes y cuáles son los argumentos que maneja Crátilo, ¿no? Y también, solamente como una nota al pie, por llamarlo de alguna manera, o una pequeña digresión muy pequeña, voy a hacer, cuando lo amerite, la malicia filosófica que Sócrates manifiesta en este diálogo, donde se puede ver la ironía socrática y de alguna manera las estrategias que utilizaba Sócrates para conducir sus preguntas de cierta manera, y del mismo modo como Sócrates irónicamente desnudaba a sus dialogantes, vamos a llamarle así. A mí, por eso el diálogo no me gusta, prefiero la conversación sincera. Sin embargo, es ejemplar cómo Sócrates emplea ciertas estrategias para dejar o hacer notar que la persona con la que está dialogando puede tener ciertas situaciones que lo pueden comprometer sin que siquiera se dé cuenta, ¿no? Pero que una persona que está con su formación completa en términos griegos podría identificar de inmediato, ¿no? Pero bueno, ese es solo un adelanto. Voy a ir por partes. La estructura de la clase del día de hoy va a tener la primera parte, que va a ser pues describir quién es Hermógenes y quién es básicamente Crátilo. ¿Quién fue Crátilo?, que es un personaje histórico. Hermógenes también es un personaje histórico, no es un drama, no es un drama de Aristófanes, ¿no? Tiene realmente existencia, pero
vamos a ver cuáles son las intencionalidades de colocar a estos dos personajes en este diálogo y contraponerlos con Sócrates, ¿no? Voy a hacer una descripción histórica, ubicación del diálogo, cuáles son los personajes, estructura externa, estructura interna, etcétera, ¿no? Insisto, no nos vamos a detener mucho en estar hablando de la parte lingüística, o sea, la parte de todas las etimologías griegas. Eso, pues, se puede hacer en otro momento, para no ir, como saliéndonos de lo que nos importa. Si bien el diálogo pareciera que habla básicamente del lenguaje, sí, pero no, vamos a decir así. Sí, pero enmascara una reflexión más amplia sobre aspectos cognitivos que, vehiculizados por el lenguaje, se van a poder manifestar o no manifestar. Todo depende de cómo lo miremos, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, al final, lo que me interesa es cómo relacionar este trabajo de Platón, el Crátilo, con lo propiamente hermenéutico, ¿no? Hacia dónde vamos a acudir para poder entender el Crátilo, que a primera instancia pareciera solamente una reflexión del lenguaje, sobre el lenguaje o sobre el uso correcto, vamos a decir así, o el uso del lenguaje en términos humanos y divinos, pero esto va más allá. Sin embargo, al final vamos a hacer la relación entre estas ideas de Platón con cómo vamos a entender los procesos hermenéuticos, ¿no? Propiamente de cierta formulación de principios que nos van a permitir llegar a un exégesis. Muy bien. Voy a iniciar, y antes de iniciar me gustaría leerles, en la mañana leí algo de Bertrand Russell, hoy quiero leer un fragmento de la Biblia, un fragmento del libro de Job, un fragmento del libro de Job, el famoso elogio a las ideas de Job. Es un poco extenso, permítanme, déjenme que me ubique. Bueno, lo vamos a leer completo, ¿no? Para poder hacer la pequeña introducción. Dice: existen minas de plata, lugares donde el oro se refina, de la piedra fundida sale el bronce, allí, en el límite de las tinieblas, el hombre explora en lo más hondo, entre rocas oscuras y lóbregas. Extranjeros abren galerías en lugares nunca hollados, colgados lejos de los hombros. La tierra que produce alimentos se trastorna por debajo con fuego. Son sus rocas yacimientos de zafiro repletas de pepitas de oro. La rapaz no conoce la entrada, el buitre no la divisa, no la pisan las fieras arrogantes. El león jamás la atravesó. El hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, abre canales en las rocas y descubre objetos preciosos, explora las fuentes en los ríos y saca lo oculto a la luz. Pero, ¿de dónde sale la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? El ser humano desconoce el camino, no se encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí. Dice el mar, no está conmigo. No se puede adquirir con oro puro, no se paga a precio de plata, vale más que el oro de Ofir, que el ágata preciosa y el zafiro. No la igualan el oro y el vidrio, no se cambia por copas de oro fino, no cuentan los corales y el cristal. La sabiduría es más cara que las perlas, no la iguala el topacio de Cus, vale más que el oro más puro. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? Se hurta a los ojos de todo viviente, se esconde a los pájaros del cielo. La perdición y la muerte declaran, de oídas sabemos su fama. Solo Dios ha encontrado su camino, solo Él conoce su morada. Su vista alcanza los confines de la tierra, puede ver lo que hay bajo los cielos. Cuando calculó el peso del viento y señaló la medida de las aguas, cuando impuso una norma a la lluvia
un camino a las nubes tormentosas. Entonces la vio y la valoró, y penetró y la escrutó. Y dijo luego al hombre: el temor del Señor es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. Pues bien, este es un fragmento de el elogio a la sabiduría del libro de Job. Lo que leí es de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una traducción pues más correcta, me parece. Quiero traer a cuenta este elogio a la sabiduría, ya que cuando trabajemos el concepto de antropos y nos ciñamos a la etimología que nos va a presentar Sócrates de ese concepto, se relaciona mucho con este poema contenido en el libro de Job. ¿En qué se va a relacionar? Lo platicaremos más adelante, porque no me quiero adelantar. Sin embargo, la pregunta está ahí: ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? ¿No? Aquí se nos da una respuesta, ¿no? Sin embargo, me gustaría que pensaran eso ustedes, ¿no? ¿Dónde se encuentra la sabiduría? La respuesta para un no creyente pues puede resultar así como, ¿no? Como te choca, ¿no? Que el temor de Dios es la sabiduría, apartarse del mal, la inteligencia. Pero si reflexionamos en torno a ello de forma personal, eso ya será ya cada uno de nosotros, cada una de nosotros lo hará. Pueden encontrar respuestas interesantes, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a hacer más al rato haremos una pequeña lectura, vamos a llamarle laica, ¿no? Vamos a llamarle laica. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la explicación del diálogo, el crátilo. Hay muchas versiones muchas ediciones, perdón, de este material. 3 me parecen rescatables, 2 en nuestro idioma, 2 en nuestra lengua, perdón, y una en francés que me parece a mí hermosa, y sobre todo el trabajo introductorio de esta edición en francés, ya muy antigua, me parece bastante, compendiosa, ¿no? Estimulante intelectualmente incluso, ¿no? Podemos trabajar con 3 materiales. Si sabemos francés, yo en mi caso no sé, mastico algunas cosas. Sin embargo, sí me gustó mucho la edición en francés de las obras completas de Platón de principios del siglo, 1930 y tantos, es esa edición. Y la traducción y la nota introductoria la hace Louis Méridier, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero esa introducción es muy buena. Entonces, si uno quiere tener una introducción muy amplia de lo que está escrito en el crátilo, les recomiendo esa introducción. Hay grandes bibliotecas que tienen, si no recuerdo mal, hay una edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entonces pueden ustedes acudir ahí y consultarlo. Claro, estamos en Chiapas, pero si en algún momento hacen un viaje a la Ciudad de México, pues en lugar de irnos a las consabidas cantinas y recovecos de la Ciudad de México, podemos hacer también un viaje a las bibliotecas, y eso es bastante estimulante, como acudir a esos mismos lugares, ¿no? Y precisamente la edición de Gredos me parece a mí también bastante buena, y todas las notas y los comentarios que la edición de Gredos tiene. La introducción también es muy buena, la introducción de Gredos. Pero si yo me tuviera que quedar con alguna edición, me quedaría con la que hizo la doctora Ute Schmidt. Déjenme ver si no lo digo mal. Sí, Ute Schmidt, de 1988, que la editó la UNAM. Pues esa edición me parece bastante acertada, bastante adecuada. La nota introductoria es inmejorable también. Entonces, y además está muy cercano a nuestra propia forma de expresión, ¿no? Muy buena edición. Consultó todos estos materiales que estoy diciendo, la traducción de Calvo, la traducción de Méridier. Pues
muy, muy buena, ¿no? Editada por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y pues de fácil acceso, ¿no? Hay una especie de versión digital que está en Google Books, pero pues es mala, ¿no? Tiene pedazos fragmentados. Si pueden conseguir ese material, pues con ese nos podemos quedar. Para los fines inmediatos, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, trabajamos con la edición de Gredos, porque no tengo digitalizada la edición de la doctora Ute Schmidt, entonces, pues, Gredos es dignísima, ¿no? No hay menoscabo en trabajar con ese material, ¿no? Pero cuando nosotros, si tenemos la intención de trabajar con el crátilo, que la doctora Ute le llama, o pone cratilo, hay sus diferencias, entonces, pues pueden acudir al cratilo de Ute Schmidt, ¿no? Es muy bueno. Muy bien, eso es en términos a las ediciones que hay en español y que a mí me parecen estas dos las mejores. Claro que van a ver la de Porrúa, por ejemplo. La de Porrúa me parece también algo muy, muy bueno, nada más que recordemos, la de Porrúa es de carácter popular, divulgativo, para el conocimiento de la obra de Platón. Es un documento que debemos tener en nuestra casa, obviamente, y que nos puede servir para las diferentes comparaciones, ¿no? Sin embargo, no va a ser necesariamente nuestro documento de trabajo directo. Sin embargo, sí fortalece en torno al trabajo nuestro la edición de Porrúa, ¿no? ¿Cuáles ediciones me parecen que no? Pues las ediciones de tomo, las ediciones que están en torno a los materiales de Platón, pero que son más bien ya ni siquiera de visiones populares, sino meras publicaciones, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Cuál es la estructura externa del crátilo o cratilo? La estructura externa es muy sencilla, no hay mayor complejidad como en otros materiales de Platón. La estructura externa está, pues, dos personajes, primeramente, o sea, son tres, pero primeramente van a participar del diálogo dos personajes, Sócrates y Hermógenes, que se van a llevar casi todo el diálogo. Esta discusión entre Hermógenes y Sócrates se lleva casi el 80% del diálogo, si no es que el 90%. Y un segundo momento donde otros dos personajes van a involucrarse, en este caso Crátilo y Sócrates, ¿no? Se van a contraponer dos visiones del uso que hacemos del lenguaje y de las palabras. Anoma es el nombre con que se refiere en ese diálogo al término palabra, pero también en el desarrollo del diálogo la palabra anoma en griego va a tener por lo menos tres significaciones diferentes, sin embargo todas relacionadas. ¿Cuál es? Anoma también se va a referir como nombre propio, como denominación y como palabra, ¿no? O sea, esa es son las tres formas, los tres significados que vamos a encontrar a la palabra anoma en torno al crátilo, ¿no? Sin embargo, pues esa es la estructura externa. Dos personajes primeramente discuten sobre un tema y luego otros dos personajes discuten sobre el mismo tema. O sea, son tres personajes en total: Hermógenes, Sócrates y Crátilo. En la primera parte se discuten Hermógenes y Sócrates, y en la segunda parte discuten Sócrates y Crátilo. Muy bien, esa es la estructura externa. ¿Cuál es la estructura interna? Esto es muy importante porque nos vamos a enfrentar con ciertas situaciones de carácter polémico, por llamarlo así. Por una parte, pareciera que el trabajo del crátilo es un discurso o un trabajo puramente lingüístico, o sea, que está referido a un estudio de las palabras, del uso, vamos a decir así, del uso, de cómo se debe hacer este uso de las palabras y cuál es la finalidad, ¿no? Sin embargo, yo me voy a apoyar, y esto nos va a referir al final,
su relación directa con la hermenéutica. Me voy a apoyar precisamente en la traducción de Calvo y en la traducción de Meridier, que ambos tienen en su introducción dos comentarios que me parecen sumamente importantes. Lo que voy a leer de Meridier es traducción mía, error o no error, pues ustedes pueden checarlo en su momento. Pero lo que dice Meridier de cuál es la estructura interna en términos de esta parte temática, dice Meridier: el diálogo, crátilo, es ante todo el bosquejo de una teoría del conocimiento. Aquí me parece básico este elemento. O sea, el crátilo trae consigo la puesta en escena, vamos a llamar así, de una primera intencionalidad de Platón de presentar una teoría del conocimiento, o sea, una especie de epistemología. El estudio lingüístico, dice Meridier, es un pretexto, ¿ya? O sea, el estudio lingüístico que pareciera se va a dar en todo el crátilo, la parte epistemológica, la parte etimológica, los desarrollos, las discusiones en torno a las palabras, a las denominaciones, etc. En realidad, lo que envuelven es un bosquejo de una teoría del conocimiento, ¿ya? Calvo dice algo similar, y estoy a favor de lo que dice la doctora Ute Schmidt, que también se hace eco de estas dos, y nos va a decir que el lenguaje no es el objeto de este diálogo, sino una excusa de Platón para sentar su epistemología, porque en el fondo es un debate sobre la validez del mismo, o sea, del lenguaje, para llegar al conocimiento, ¿ya? Y ahí está, en Calvo nos lo clarifica un poco más. Meridier nos lo pone en juego, ¿no? Meridier nos dice: se construye un bosquejo de una teoría del conocimiento, ¿no? Pero Calvo es un poquito más descriptivo, porque nos va a decir que aquí lo que se debate es la validez que tiene el lenguaje para llegar al conocimiento, ¿ya? Entonces, la doctora Ute Schmidt también recupera esta visión, y me parece que la estructura interna, cuál es el tema base del diálogo, pues básicamente es eso. Si el lenguaje puede dar cuenta o es un vehículo para poder manifestar el conocimiento. Esa es, digamos, en última instancia, el objetivo de este diálogo. Platón utiliza como pretexto esta discusión lingüística, pero en esta discusión lingüística se van a ver reflejados, obviamente, cuestiones epistemológicas, puramente epistemológicas, ¿no? Entonces, tengamos esto pendiente, esto lo tengamos aquí en la cabeza y no lo olvidemos, ¿no? Entonces, vamos a entender, ya cerrando esta parte, el objetivo de este diálogo es dar cuenta de la validez del lenguaje para llegar al conocimiento. Eso es, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos acá más o menos hacia dónde está datado, cuál es la fecha de este diálogo, o sea, cronológicamente dónde lo ubican. En términos externos, en lo que tiene que ver con la escritura del diálogo, W.S. Allen lo ubica en el último año de la vida de Sócrates, ¿no? Así está ubicado. Pero Meridier, que me parece más acertado, dice que no hay datación del diálogo. O sea, ¿por qué? Porque muchos investigadores ubican al Crátilo antes de la República, o sea, en los diálogos de juventud, y otros lo ubican después de la República, ya en las primeras etapas de los diálogos de madurez. Entonces, yo me quedaría con lo que dice Meridier, de que es un diálogo sin datación, o sea, no vamos a estar seguros nunca de dónde podemos ubicar este diálogo, ¿no? Entonces,
ahí no hay problema, sencillamente no vamos a poder tener acceso, pero esto no quiere decir que no lo podamos ubicar en medias res ahora sí, entre los diálogos de juventud y los diálogos de madurez, ¿no? No es un diálogo de transición ni nada de eso, solamente es un diálogo que se encuentra en esta especie de limbo de datación, ¿no? Muy bien, ya explicamos esta parte. Ahora, ¿quiénes son los personajes? ¿Quién es? Sócrates no es necesario decir quién fue, ¿no? Pero ¿quién es Hermógenes? Hermógenes forma parte de la familia de Calias. Calias fue un legislador griego, ¿ya? Es histórico. Hermógenes existió, Calias existió. Fue amigo íntimo de Sócrates, ¿ya? Fue discípulo de Diógenes llama a Hermógenes seguidor de Parménides. Esto va a ser importante porque en el Crátilo hay una crítica vedada, bueno, o a veces no tan vedada, de Parménides, ¿no? El familiar Calias es uno de los que construyeron la famosa paz de Calias en la primera guerra del Peloponeso que tuvo Atenas contra Esparta. Entonces forma parte de una de las familias dirigentes Hermógenes, ¿no? La colocación de Hermógenes en este diálogo no es fortuita, no es arbitraria, no es convencional, ¿no? Sino que está bastante bien, o sí es convencional, pero no es arbitraria, perdón. Entonces, Hermógenes representa a la parte aristócrata de la Atenas posterior a la época no posterior, sino que atraviesa toda la época de Pericles, ¿no? Que es el punto de mayor producción cultural de la Atenas antigua, ¿no? Ese es Hermógenes, y esos son los datos que se pueden obtener de él. ¿Quién es Crátilo? De Crátilo no sabemos casi nada. Lo que sabemos, lo sabemos por Aristóteles, precisamente, porque Aristóteles lo va a referir a Crátilo en su libro La Metafísica. Todos aquellos alumnos que acaban de salir de la lectura de la metafísica de Aristóteles recordarán que en el capítulo 2 va a referir Aristóteles que Crátilo era un filósofo cercano a los sofistas, pero más cercano a Heráclito. Heráclito, si recordamos, decía que una persona no se puede meter a un río dos veces, porque ese río, la segunda vez que te metes, ya cambió. Crátilo sería una especie de heraclitáneo o seguidor de Heráclito radical, ¿no? Y va a enmendarle la plana a Heráclito y lo va a radicalizar y va a decir que nadie se mete o que hay imposibilidad absoluta de meterse a ese río, ¿no? Esas son ya palabras, digamos lo que la filología nos dice, son palabras textuales de Crátilo, ¿no? Crátilo nos lo dice Aristóteles. Bajo la influencia de Crátilo, Platón concluyó que los universales socráticos que lo habían deslumbrado no corresponden a las cosas sensibles, sino a las formas. O sea, Crátilo fue una de las guías, por así decirlo, que le van a dar a Platón la posibilidad de ir construyendo esta teoría de las formas. Y obviamente va a tomar de Sócrates los universales éticos para poderlos aplicar no a las cuestiones contingentes, sino a estas formas eternas que están más allá, ¿no? Que están más allá de las formas sensibles, ¿no? Muy bien. Continúo. Crátilo
Crátilo conoció o Platón conoció a Crátilo cuando él estaba joven. Aprendió de Crátilo la doctrina de que todo estaba en movimiento, o sea, como lo decía Heráclito. En el libro 1 también de la Metafísica, lo pueden consultar en el capítulo 6 del libro 1, que se intitula De los principios y las causas. Pueden consultar ahí lo que dice Aristóteles de Crátilo. Es bastante interesante. Crátilo es tan radical que va a decir que el mundo está en constante cambio. O sea, no podemos, está siempre cambiando. O sea, hace un minuto era yo y ahora ya soy otro. Al explicar, al ver, al sentir, al tomar esta agua, ya soy otro. Siempre estamos en constante cambio y no va a haber ninguna permanencia, no va a haber ninguna inmovilidad, sino que estamos en cambio que tampoco podemos hablar del lenguaje como algo que permanece. Y entonces el lenguaje va a cambiar constantemente y entonces no podemos decir que podemos conocer algo a través del lenguaje y que nos queda, pues comunicarnos con un dedo, ¿no? Comunicarnos con un dedo, ¿no? Porque es mejor callar, porque cuando hablamos y utilizamos nuestro lenguaje y con ese lenguaje, las palabras, pues estamos haciendo una falsificación. Y como tal, es una imposibilidad porque es una falsificación, lo vamos a ver en el diálogo, ¿no? Y entonces es mejor, pues, para poder sobrevivir, comunicarnos pues, con un dedo, ¿no? Entonces, ese es el radical Crátilo, ¿no? Dice una cita de Platón en el cual refiere a Crátilo, dice: todas las cosas sensibles están eternamente en devenir, y entonces no es posible la ciencia acerca de ellas, ¿ya? Entonces, como todas las cosas están en un devenir eterno, las cosas sensibles están en un cambio eterno, pues la ciencia es imposible en ellas, no las podemos conocer, no las podemos estudiar. Bueno, ese es Crátilo, ¿no? Ya tenemos Hermógenes, ya tenemos a Crátilo. Esos son los dos personajes que van a estar girando en torno a este diálogo. Y, bueno, ¿cuáles son las líneas generales? También que Aristóteles recupera de Crátilo. Dice: las cosas sensibles existen fuera de las ideas, que le son su referente. Y el nombre de las cosas sensibles lo toma de las ideas. Las múltiples cosas que tienen el mismo nombre que las formas existen por participación. Esto va a estar en el diálogo. O sea, el nombre que tenemos de las cosas en el mundo sensible existen porque también participan de este nombre formal, ¿no? Entonces, esto es bastante importante de tener en cuenta, ¿no? Los pitagóricos también ya habían hecho algunas alusiones a estas formas, los pitagóricos decían que pues las cosas existen porque imitan a los números, ¿no? A los números ideales que están allá. Platón va a reconfigurar la idea de imitación y le va a llamar participación, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es ya para cerrar la parte introductoria de este diálogo y vamos a empezar con las primeras partes. ¿Cuáles son los argumentos que van a estar aquí dando vueltas en torno a este diálogo? Hay dos argumentos que van a estar presentes. Uno de ellos es el de Hermógenes, que dice que los nombres de las cosas son enteramente convencionales. O sea, hay un acuerdo para
que la da el nombre. Y que, entonces, ahora recordemos el ejemplo que nos pone el propio, que nos pone en el diálogo, y que Sócrates le va a preguntar a Hermógenes. O sea, podemos entonces decir que si a este hombre le cambiamos el nombre, o sea, perdón, a este ser que se dice llamar hombre, o se caracteriza como hombre, le cambiamos esa palabra y le ponemos caballo, va a ser correcto, siempre y cuando se indique que este nombre puede ser utilizado, ¿no? Entonces dice Hermógenes que sí, o sea que es puramente convencional la colocación de un nombre para tal o cual objeto, ¿no? O cosa de la realidad. Crátilo dice lo contrario, dice que no, que las cosas tienen una referencia a las cosas, o sea, a algo que está más allá del objeto mismo, y ese nombre de alguna forma está ligado con la cosa, no participa de la esencia de esa cosa. El nombre no es convencional, sino que manifiesta de alguna forma una relación directa con la cosa, ¿no? Y esta relación directa va a tener una base en un elemento ideal que está más allá de lo meramente sensible, ¿no? Vamos a decir así, un hombre en sí mismo, ¿ya? En esta primera parte hay un juego de Sócrates, o bueno, de Platón, porque en el Critias, perdón, en el Carmides, Sócrates le permite a Critias utilizar cualquier palabra para referirse a un objeto, indistintamente de la que se utilice para nombrar ese objeto, siempre y cuando explique que lo está haciendo. Entonces, o sea, Sócrates también es, aquí un poco de lo que decíamos hace rato, la malicia retórica incluso con la que Sócrates puede envolver a la persona con la que dialoga, ¿no? ¿Cómo vamos a ejemplificar esto? Sócrates va a ejemplificar esto con dos elementos primeramente. La primera es haciendo la referencia a cuestiones homéricas, y la segunda haciendo referencia a una metáfora, la metáfora de la lanzadera. Primero me voy a las cuestiones homéricas y después nos vamos a la lanzadera. Homero, voy a citar la versión de Rubén Bonifaz Nuño de la Ilíada. En el diálogo lo cita muy brevemente, pero básicamente la estructura de Critias que está siguiendo Sócrates va a ser lo que dice acá. Dice, en la Ilíada 2, del 810 al 815, los versos del 810 al 815, dice: y hay delante de la ciudad una elevada colina, aparte en el llano, de aquí y de allá, circundable en verdad. Los hombres batea la llaman batea, y los inmortales tumba de la muy activa Mirina. Aquí entonces se formaron troyanos y aliados. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Una de las primeras explicaciones que tienen que ver con el nombre que está previsto en el nombre humano. O sea, que se manejan dos especies de nombres, ¿no? Una que manejan los dioses, o que maneja, digamos, la divinidad, y otra que manejamos los seres humanos. Pero, lo vamos a ver adelante, este nombre humano no es arbitrario y tampoco está a nuestra libre expresión o a nuestra libre adjudicación a la cosa, sino que realmente va a estar caracterizado por el nombre divino que va a participar, perdón, el nombre sensible va a participar del nombre divino, ¿no? Porque de alguna manera el nombre sensible, el nombre que tenemos comúnmente, manifiesta nuestras características intrínsecas, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto otro? Sócrates muy mañosamente, porque
aquí viene otro elemento. Hermógenes pertenece, lo decía, a una de las familias aristócratas con más tradición en la Atenas antigua. Ser un aristócrata en ese momento quería decir que tenías una formación homérica profunda, ¿ya? Pero Sócrates va a decir que va a poner un ejemplo de este elemento. Le va a poner el ejemplo del hijo pequeño, el hijo recién nacido de Héctor, que tuvo con su esposa Andrómaca. Héctor, recordemos, era el héroe troyano de la Ilíada, que mata al mejor amigo de Aquiles, Patroclo, y al final se enfrenta con Aquiles y Aquiles lo mata, ¿no? Héctor, un héroe enteramente humano que se enfrenta a semidioses, ¿no? Y Héctor, uno de los príncipes de Troya, tiene un pequeño hijo, y obviamente este hijo va a ser en determinado momento pues va a ocupar su lugar como conductor de la ciudad, que básicamente Héctor eso etimológicamente significa. Y entonces había dos nombres para referirse al hijo de Héctor. Uno de ellos era, permítanme, no es esto, a ver. No, a ver, aquí debe estar. Una disculpa por este lapso de silencio. No logro, ya lo tenía separado y ahora resulta que no lo encuentro. Acá, aquí está. Muy bien, en la Ilíada, en el canto sexto, entre el 390, en el verso 390 y el 405, dice de esta manera. Bueno, no de esta manera, no voy a leer esto ahorita porque es parte de la estrategia retórica de Sócrates. Pero al hijo de Héctor le llamaban bueno, se me escapa ahorita, pero era como Astinante, algo así, ¿no? El hijo tenía un nombre que le correspondía a la dignidad de sucesor e hijo de un futuro rey, hijo de Príamo, que era el rey de Troya, y que iba a ser el sucesor a la corona de Troya. Entonces, Astinante, algo así, era el nombre que le correspondía al hijo de Héctor, porque en la etimología de ese nombre tenía que ver con el que rige la ciudad, el dueño de la ciudad, algo así, ¿no? Entonces estaba en la dignidad ontológica de ese niño llevar ese nombre, le correspondía, ¿no? Pero, y lo dice Sócrates en el diálogo de forma despectiva, le pregunta a Hermógenes, ¿quiénes son los que tienen un mayor uso de razón? Y dice, los hombres, ¿no? Sobre las mujeres. Demasiado despectivo, ¿no? Sin embargo, dice, entonces, ¿quiénes llamaban Escamandro al hijo de Héctor? Y dice que lo hacían las mujeres y que los hombres que tenían en contacto más, o que estaban en contacto más con esa dignidad del niño, lo llamaban Astinante, ¿no? Y que las mujeres eran las que lo llamaban Escamandro. Esta es una estrategia falsa de Sócrates, porque en la Ilíada se hace la referencia directa a que Héctor llamaba Escamandro a su propio hijo, ¿no? Les decía, en el canto sexto, entre el 390 y el 405, dice, así la mujer ama y él, Héctor, se arrojó de la casa, rehaciendo el mismo camino por las calles bien construidas, cuando, tras atravesar la gran urbe, llegaba a las puertas Eseas, pues por allí iba a salir hacia el llano. Allí su rica, Endones esposa, ante él vino corriendo, Andrómaca,
la hija de Eitión, arrogante, Eitión, que moraba bajo el placo selvoso, en Tebas y Poplacia, señoreando a los hombres cilicios. La hija de éste era tenida por Héctor de yelmo broncineo. Ella lo encontró entonces y con ella llegó su sirvienta, teniendo en el gremio al niño tierno de mente, aún sin habla, al Hectórida, amado, de una bella estrella el igual a quien Héctor llamaba Escamandro, y los otros Astianacte, pues defendía a Ilión el solo Héctor. ¿Ya vieron? O sea, Héctor llamaba a su hijo también Escamandro y los otros lo llamaban Astianacte, porque obviamente Héctor defendía a la ciudad, y en la etimología del nombre Héctor y Astianante está presente el término de ciudad, de dueños de la ciudad o de protectores de la ciudad. Pero Sócrates dice que solo las mujeres llamaban Escamandro al pequeño hijo de Andrómaca y Héctor, y sabemos que esto es falso. Sin embargo, ¿por qué lo hace Sócrates? Porque de alguna manera desnuda un poco la ignorancia de Hermógenes, la ignorancia de la Ilíada. Y entonces al hacer esto permite que Hermógenes quede ante los ojos de los muy cultos que están alrededor de él en mal, ¿ya? O sea, desnuda de alguna manera su ignorancia, ¿no? Pero bueno, volvamos a esto. El nombre, va a decir Sócrates, hace referencia a este elemento esencial de las cosas. Entonces no es arbitrario ni convencional, sino que de alguna manera quien coloca el nombre a la cosa lo hace conforme las características que esa cosa tiene. No es en sí mismo arbitrario ni convencional. Y va a decir Sócrates que las palabras tienen una doble función. Por un lado, la comunicación, y esto es muy importante porque la comunicación se va a entender como un enseñar mutuamente, ¿ya? Y la otra función es la diferenciación de una cosa real de otra, ¿ya? O sea, podemos diferenciar las cosas a partir del nombre, ¿no? Este libro es un libro, pero este libro se llama la Ilíada y este otro se llama la Odisea, ¿no? Entonces podemos diferenciarlas. Entonces, el lenguaje, va a decir Sócrates, es una creación con palabra que son sus propios instrumentos, igual que las lanzaderas al tejer. En el grupo les dejé el video del tejido antiguo, y ahí podemos ver que la lanzadera era este objeto que tenía en medio un hilo, como una especie de carrete de hilo en medio, de madera, y era como una especie de barquita, de lancha o de canoa, ¿no? Podía ser larga, podía ser pequeña, y que cuando se está tejiendo en el telar se lanza de un lado a otro constantemente y puede separar, y va separando los hilos, ¿no? Bueno, esta lanzadera va a construir una metáfora Sócrates en la cual va a explicar este fenómeno, y va a decir que la lanzadera es solamente, o sea, la lanzadera en sí misma, el objeto en sí, no quiero decir en sí mismo, pero el objeto, la madera, cuando un carpintero lo va a hacer, utiliza la madera, pero esa lanzadera ya está en sí misma contenida en este proceso de producción de la lanzadera. O sea, entonces el carpintero que construye la lanzadera ya tiene una lanzadera en sí misma pensada para ese trozo de madera que está ahí, como las palabras. Y entonces no solo vienen acompañadas, no solo viene acompañada esta lanzadera en sí misma por esta lanzadera ideal o formal, sino que también viene acompañada esta lanzadera o sirve como un instrumento que ya tiene sus propias prácticas. O sea, ya sabemos que esta lanzadera nos va a ayudar a tejer, a ir separando hilos, ¿no? Y así dice Sócrates, el lenguaje
es una construcción con palabras, es una acción con palabras que son sus propios instrumentos, igual que la lanzadera al tejer. O sea, las palabras van a ser los instrumentos con los que el lenguaje va a hacer accionar, ¿no? Esa es la metáfora de la lanzadera que utiliza Sócrates para explicar esta idea, ¿no? Bueno, continuamos para no ir deteniéndonos tanto. Nos va a decir también, nos va a decir Sócrates, y va a utilizar tres elementos para ejemplificar aún más esta idea de que las palabras hacen referencia al objeto mismo, y de que de alguna manera, esto es importante, al conocer la palabra, de alguna manera conocemos al objeto. O sea, aquí viene la primera posibilidad epistemológica. Si yo conozco la palabra, puedo conocer al objeto, porque la palabra me dice cosas, características esenciales de ese objeto o de esa cosa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo torpe, pero es un ejemplo. Es un decir, si alguien me dice, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Yo Raúl, eso se lo dice Crátilo a Sócrates, pero ¿cómo me llamo? No, sino le pregunta sobre el nombre Sócrates, y va a decir que Sócrates sí coincide con Sócrates, el ser humano, y Crátilo sí coincide con el ser humano Crátilo, pero que Hermógenes no. ¿No? Eso lo pueden checar ustedes en el propio diálogo. O sea, son mañosos los socráticos, ¿no? Pero si vamos hacia la etimología, por ejemplo, de mi nombre, Raúl, y la estudiamos a fondo, y descubrimos que en el nombre Raúl, que está traído de un nombre germánico, y que hace referencia a dos cosas: a Wolf por un lado y a consejo por el otro, o sea, Wolf, lobo, y la etimología del nombre Raúl sería lobo para dar consejos, o sea, eso significaría mi nombre. Entonces, una persona socrática basada en esta teoría diría, bueno, puedo conocer algo de esa persona solo con saber que se llama Raúl, porque entonces entendería yo que esa persona es muy bueno para aconsejar. Entonces, de ahí puedo yo conocer algo. Entonces, esa es básicamente la apuesta de Sócrates, y nos va a dar tres ejemplos, o voy a recuperar tres ejemplos que me parecen muy importantes. Todo está referido a las etimologías que da Sócrates. No me voy a salir de allá, yo no me voy a referir a etimologías más profundas, ni de Coromines, ni de Guido Gómez de Silva, ni de los grandes filólogos de ninguna escuela, etc. No, nada más me voy a ceñir a lo que dijo Sócrates. Para la palabra antropos, que comúnmente se traduce como ser humano o como persona, incluso ya después, durante los principios de la Edad Media, pueden consultar el libro El viñedo del texto, donde se habla profundamente de este concepto y del término persona. Pero antropos, va a decir Sócrates, es aquella, etimológicamente y ya así de manera literal, significa ciencia del ser humano, o aquel que contempla lo que ha visto, ¿ya? Entonces, no podemos quitarle, va a decir Sócrates, la designación a ese ser vivo inteligente que se llama antropos, o sea, nosotros, ese nombre de antropos, porque eso lo diferencia de los animales. Eso lo aleja de las actividades propias del animal y lo lleva a las actividades propias del antropos, que puede reflexionar, que hace ciencia de lo visto, ¿ya? Recordemos qué es lo que dice el fragmento que les leí hace rato de la Biblia. Los animales no la conocen, el halcón no la lleva, etc. O sea, esta posibilidad de reflexión es puramente humana, ¿no? Esta posibilidad de conocimiento está dirigida desde su etimología en la palabra antropos por una posibilidad de que sí podemos conocer mediante las palabras, ¿no? Otro de los elementos que va a trabajar Sócrates es psique. Y
los traductores en torno la traducen como alma. Ya es muy famosa esta traducción. Y esta psique, también va a decir Sócrates, tiene que ver con que el alma va a posibilitar un posible examen de lo visto. Y esta palabra que la todos lados, de alguna forma nos dice algo de la palabra alma. Y finalmente, soma. La palabra soma hace referencia al cuerpo. Y va a tener tres significados etimológicos para soma, para el cuerpo, y que me parecen a mí las tres interesantes. Una en específico me gusta mucho. Sin embargo, las otras están ahí, ¿no? Por un lado, soma se va a entender como tumba, dice Sócrates, como tumba del alma. Por otro lado, también soma significa signo del alma. Y por otro lado, significa prisión, que sería prisión del alma. Entonces, el cuerpo va a ser entendido desde tres formas. Por un lado, la tumba del alma, ¿no? Y en este aspecto, pues va a ser el cuerpo solamente algo inanimado completamente, que solamente va a contener al alma. El otro, que es el signo del alma, pues a mí me es bastante querido esta expresión, el cuerpo entendido como signo del alma, el cuerpo entendido como manifestación de nuestra interioridad, ¿no? Eso me parece bastante interesante. Y finalmente el cuerpo, que dice el propio Sócrates, siguiendo a Orfeo, que era un poeta antiguo, y a sus seguidores, el cuerpo va a ser entendido como la prisión del alma, ¿no? Entonces, estos tres ejemplos son solamente tres elementos que nos van a decir, o que van a seguir argumentando en torno a lo que dice Sócrates, ¿no? Las palabras sí pueden dar cuenta de la realidad. Las palabras sí pueden estar acordes a la realidad, va a decir Sócrates, ¿no? Luego entra al quite Crátilo. Ya después de el 80% del diálogo, ahora sí, y casi como de pasada, como para decir, aquí está Crátilo, ¿no? Sí, volvamos, oye, ven, si tú estabas debatiendo conmigo, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto, no? Y Crátilo le va a hablar sobre la corrección, o sea, le va a empezar a cuestionar sobre la corrección de los nombres para revelar la naturaleza de las cosas. Y entonces va a ser más extremo aún y va a decir que las palabras que en las palabras no pueden haber verdaderas o falsas, ¿ya? Sino que una palabra que designa a una cosa va a hablar de su naturaleza realmente, pero no puede existir una palabra, porque algo puede ser, pero si no es, entonces sencillamente no es, ¿ya? Entonces, si yo voy a nombrar a esto como vaso, con la palabra vaso, es vaso. Pero si yo digo que esto es botella, entonces no es botella, ni siquiera es falso, ni siquiera puede ser enunciable, ¿ya? Entonces sencillamente se pierde, o sea, no existe, no es posible, ¿ya? Entonces la palabra en sí misma ya puede enunciar la naturaleza de este vaso mediante la palabra. Y si no lo puede hacer, entonces no es palabra, sencillamente no hay. Esto lo vamos a ver referido un poco también en San Agustín, cuando San Agustín en el diálogo El Maestro, que vamos a leer después, precisamente viene después de Aristóteles, San Agustín va a decir eso, reconfigurándolo un poco, pero va a decir, cuando un signo no nos significa, entonces no es signo, o sea, para nosotros, ¿no? Pues sencillamente así es, ¿no? Crátilo va a decir que el lenguaje falso es totalmente imposible. No hay posibilidad. Obviamente Sócrates le va a seguir argumentando de que, bueno, ciertos elementos que van a ver en las palabras pueden llevarte a la falsedad. Sin embargo, Crátilo creo que es un oponente muy difícil porque sencillamente le va a decir no, y punto. Y eso está muy bien para atacar a Sócrates, para llegarle a Sócrates, porque con Sócrates, pues Sócrates te pone en evidencia la sabiduría ignorante la sabiduría ignorante, entre comillas, de Sócrates
es increíblemente maliciosa, es un daimón, ¿no? O sea, los recovecos con los que te ponen evidencia, como se los mostré hace rato, son brutales. Incluso cuando cita a Protágoras y se va en contra y como diciendo, Protágoras está ahí, ¿no? Y entonces quiere decir que le pone a Hermógenes y le dice, entonces quiere decir que tú sigues a Protágoras, porque es como el maldito, ¿no? Porque Protágoras dice que el ser humano es la medida de todas las cosas. Recordemos, el ser humano, o sea, yo Raúl, soy la medida de todas las cosas. Y no sé, y Humberto, mi primo, es la medida de todas las cosas para él mismo. Entonces va a decir, entonces las palabras van a significar únicamente para mí. Entonces este vaso va a significar únicamente para mí. La palabra vaso va a significar, voy a tener un significado únicamente mío y va a ser medido a partir de mí mismo. Sin embargo, también es una maña, porque Protágoras en sí mismo no decía eso. Cuando Protágoras habla de lo caliente y lo frío, va a decir que una palabra caliente o algo frío puede ser válida en un contexto determinado por un ambiente. Por ejemplo, si yo coloco a dos personas y el soma y el cuerpo de una siente frío y el cuerpo de otra siente calor porque tienen dos circunstancias ambientales diferentes, ellas pueden decir que en el ambiente hay frío o hay calor, y esto lo sabía Sócrates, ¿ya? Pero Hermógenes no, entonces lo evidencia su ignorancia, ¿ya? Entonces, o sea, es complicado enfrentarse a un sujeto con el caudal de mañas que tiene Sócrates. O sea, es humorístico, es irónico, es increíblemente, te socava los cimientos intelectuales así, porque no necesita decirte eres ignorante o no sabes para dejar en evidencia que lo eres, ¿ya? Entonces, también el diálogo nos permite encontrar una gama de cómo Sócrates se va a mover en esta famosa mayéutica, o sea, que no es tan tersa como parece. Lo digo también cuando lo pone en evidencia, cuando le dice que Héctor, que los hombres nombran al hijo de Héctor Astinante, o sea, como debe ser, y las mujeres lo nombran Escamandro, cuando eso es falso. Y cita, y es increíble, cita la Ilíada, y pone en evidencia a Hermógenes porque uno de los valores absolutos de todo aristócrata ateniense era conocer la Ilíada de cabo a rabo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues demuestra que Hermógenes es un ignorante de la Ilíada, ¿no? Él debía saber esos detalles. O sea, si Hermógenes hubiera querido, hubiera podido ir desarmando poco a poco a algunos argumentos de Sócrates, pero no lo logra porque precisamente Sócrates sabe por dónde ir llevando su diálogo, ¿no? Muy bien, continuamos ya para ir cerrando este diálogo, este comentario. Insisto, ya para finalizar, estas son las dos posturas, ¿no? Una postura es que realmente no podemos conocer a las cosas por medio de las palabras que las designan, porque esas palabras son de orden arbitrario y convencional. Esto lo vamos a ver luego en la escuela estructural de lingüística, de Saussure, pero bueno, no nos vamos a meter por esos recovecos. Entonces, para Hermógenes, ya para finalizar, las cosas no las podemos conocer por el nombre que las designan. O sea, este plumón no lo puedo conocer por lo que designa. Y entonces, si yo pongo, por ejemplo, la palabra Raúl, no puedo conocer al ser viviente que designa esa palabra, ¿no? Y la postura de Sócrates, acompañado con el extremo y radical Crátilo, es que, al contrario, hay una palabra que preexiste a la palabra humana, una forma verbal que va a estar previo a la palabra humana y que
hace que esta palabra humana participe de la palabra formal, y entonces sí va a designar a la cosa con el término que la designa, ¿no? Entonces, por un lado, hay una imposibilidad de conocer a la realidad por medio de las palabras, porque las palabras en último caso son convencionales y no podemos atribuirle características esenciales de la realidad. Y por otro lado, hay una postura que dice que sí podemos conocer la realidad, con los datos que nos ofrecen las palabras, porque hay notas de la esencia de esas cosas en las palabras con las que lo designamos. Entonces, ¿cómo lo relacionamos con la hermenéutica? Pues es muy sencillo. Podemos volvernos arbitrarios y convencionalistas y podemos decir, ¿saben qué? No hay ninguna posibilidad de hacer una interpretación. Entonces, la exégesis es falsedad. Es completamente irrelevante tratar de dar cuenta del contenido de un texto por medio de una interpretación, ya que estas palabras y estas explicaciones, al fin y al cabo, no van a poder referir cabalmente lo que está escrito, ¿ya? Entonces, hay una imposibilidad exegética en los documentos, hay una imposibilidad de transmitir un contenido interpretativo de un texto que yo lea. Al fin y al cabo, me voy a quedar con una lectura personal, íntima, y para mí se quedarán estos convencionalismos que están acá y que yo puedo construir, pero aún así son meros convencionalismos. Hay una imposibilidad de conocimiento. Y la otra que me va a decir que sí puedo transmitir una interpretación de un texto o de la realidad, pero aquí nos vamos a quedar con la interpretación de texto, porque las palabras van a referirnos notas esenciales de los textos que estamos leyendo. Y entonces estas notas esenciales deben ser transmitidas porque van a ser vehiculizadas por medio de las palabras. Entonces, estas son las dos posturas que podemos tomar frente a la interpretación. Desde un punto de vista apoyándonos en una especie de bosquejo de teoría del conocimiento que Platón nos ofrece en el Crátilo, ¿no? Podemos seguir la que querramos. El crátilo histórico no cuenta. Hay muchas teorías de por qué Platón utilizó a Crátilo. Entonces, la expresión de Crátilo de que realmente el lenguaje es tan cambiante que no podemos decir nada ni conocer nada, no participa de este diálogo. Lo que realmente va a tomar Platón de Crátilo es la idea de cambio permanente, y entonces, como siempre cambiamos y somos contingentes, hay algo que supera y que está más allá de lo propiamente contingente, que es lo permanente, que es la forma, que es la idea, etcétera, ¿no? Y entonces, por esa razón, tal vez como una especie de homenaje a quien le permitió tomar pulso en su propia teoría, pone a Crátilo, ¿no? Entonces, recordemos eso, ¿no? Porque si leemos al Crátilo que describe Aristóteles en su libro 1, en su capítulo 1, libro 6, pues sencillamente vamos a decir, no, pues esto no es verdad. Pero no, en el diálogo estas son las dos posturas. La que niega la posibilidad de tener cualquier nota de conocimiento por medio de las palabras, y la que afirma la posibilidad de que mediante las palabras podemos tener notas esenciales de las cosas, ¿no? Y esto se va a ver en dos posibilidades hermenéuticas. Podemos interpretar los textos y transmitir notas esenciales de ese texto, o no podemos hacer nada. Y vamos a hacer una interpretación, es una especie de acto falsario, de acto bastardo, corrupto, de algo que ya per se lleva una imposibilidad epistemológica. Bueno, finalizamos con la clase del día de hoy. Espero que haya podido ser otra vez, espero que mis palabras hayan podido dar cuenta de las notas esenciales de este texto. No me detuve, insisto, a las partes
epistemológicas y en el breve momento en que sí me detuve en la parte etimológica, lo hice solo con 3 palabras y sin salirme de la etimología que Sócrates nos da de estas palabras. O sea, no me quise salir para no irme por otro camino. Si hay dudas, si hay alguna situación de oscuridad, alguna confusión que yo haya podido tener, algún elemento equivocado que haya podido mencionar, háganmelo saber, lo pueden poner en los posts o en el mensaje por WhatsApp del grupo. Las actividades que ya tienen ustedes en su material, las van a enviar el día jueves. Todas las actividades que tengan ustedes las van a enviar los días jueves, después de la explicación en transmisión en vivo, para que tengan tiempo de meditar sobre lo dicho en la transmisión y que tengan tiempo de leer con calma, ¿no? Les pido que pues lo hagan de esa manera, y que aquellos listillos y muy aplicados que estén pensando en adelantarse todas las tareas que tienen por ahí, pues mejor no lo hagan. Disfruten la posibilidad de ir paso a paso en el proceso, para que vayan con calma, sin presiones, sin ponerse en un estado de estrés, porque no solo llevan actividades conmigo, sino con todos sus maestros, y entonces va a llegar el momento en el que se puedan sentir desbordados, ¿no? Entonces los invito a ir siguiendo el proceso paso a paso, ¿no? El día de mañana, bueno, gracias por todos los me importa o algo así. El día de mañana tendremos la misma transmisión, pero lo haremos con el Hermeneías de la interpretación de Aristóteles. Les pido que si no lo han leído, lo lean para mañana. Está en el material que les envié de Gredos. Es el primer material con el que se abre el libro. Es traducido, se llama de la interpretación. Entonces, por favor, léanlo para que podamos mañana hacer las aclaraciones, las rutas. Está en la lógica de Aristóteles, en los tratados de lógica, en el Organón. Y pues bueno, nos vemos. Espero que haya servido de algo esta sesión del día de hoy. Agradezco. Recuerden lo que les dije, cómo inició la clase. Cómo inició la clase con el fragmento de elogio a la sabiduría de Job, que está contenido en el libro de Job. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? En una particularísima interpretación mía sobre la respuesta que nos ofrece ese documento, pues básicamente en la prudencia, el temor de Dios, dice ahí, y apartarse del mal, ¿no? Entonces la sabiduría está en atender esos elementos que nos impiden, pues precisamente, hacer daño a los demás. Y en este caso me gustaría ver la interpretación a hacer mentiras científicas con nuestros procesos intelectuales, a falsear la verdad, a construir así convencionalismos truqueados de la realidad, y eso es apartarnos, tener temor, ¿no? Y la otra es apartarnos del mal, estar siempre lejos de todo aquello que pueda hacernos daño y hacerle daño a los demás, ¿no? Entonces, con eso cierro. Tengan pendientes esas 2 preguntas. ¿Dónde radica la sabiduría y dónde radica la inteligencia, ¿no? Pueden hacer también una lectura profundamente creyente, o pueden hacer una lectura laica, o pueden incluso hacer una lectura pues ajena a la creencia, y sin embargo les significa este material. Ya después veremos el cántico al amor, el día de mañana el cántico al amor en Corintios 13, que también es bastante significativo para el Hermeneías de Aristóteles. Bueno, muy bien, nos vemos. Cualquier cosa, inmediatamente ahorita en el WhatsApp, dudas, comentarios, etcétera, lo pueden compartir ahí.